Se acerca, pero algunos lo que están viendo es que ya se acerca diciembre. Y entonces ya empiezan a decaer un poquito, que el Señor nos ayude y nos fortalezca cada día. ¿Alguna vez en la vida le hemos prometido al Señor cosas que no vamos a cumplir? Quizás nos ha pasado a muchos, ¿no? Y de pronto a los que nos ven, de pronto también, los que han estado ahí. Y casi que por lo general, cuando conocemos de la palabra, le decimos: Señor, yo te prometo que de aquí en adelante voy a ser fiel. Y el Señor se lo toma en serio, ¿o no? Sí. Aún conociéndonos, que dijo un muchacho que somos faltones, que faltamos a nuestras promesas, y sabemos que prometer y no cumplir es pecado, que el prometerle a Dios, que eso está desde el Antiguo Testamento, ofrecerle, prometerle, algunas personas han dicho: Señor, yo le prometo de que si me sana a mí o al familiar, yo te voy a servir. Y cuando Dios hace el milagro, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Señor, yo te prometo que si consigo un buen trabajo, voy a ser fiel en todo. Y cuando dicen todo, es todo, ¿no es cierto? Y entonces fallamos. Señor, yo prometo que mi primer sueldo voy a apartar para ti. Le pagan y se va para la tienda. En el libro de Números, no vamos a quedarnos ahí, capítulo 30, Números capítulo 30, vamos a el versículo 2. Números, les dije yo. 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando hiciere voto, cuando hiciere promesa, cuando dijere: yo voy a ofrecer, voy a dar lo que salió de su boca, cúmplelo. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Yo doy tiempo para que busquen, y claro que si les dificulta, después pueden ver la reproducción, el video, y ahí queda grabado. Versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22. Cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
Versículo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hace un tiempo, no muy lejano, poco más bien, alguien vino acá y me dijo: pastor, quiero que me ayude a orar. Estoy vendiendo un terrenito allá en el llano. Y yo ya le ofrecí al Señor que si vendo ese terrenito, voy a traer una ofrenda a la iglesia. O no lo ha vendido, o se liquidó. Y eso puede suceder muy a menudo. El versículo 22 dice: cuando te abstengas de prometer, no hay pecado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque Dios hará, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. La Biblia dice que Dios no se complace ¿con quién? Con los insensatos. Así que si le ha prometido al Señor alguna cosa, cúmplala. Cúmplala. Porque Dios tendrá en cuenta estas cositas. En la antigüedad había un hombre llamado Getel. ¿Algunos se acuerdan haberlo leído? Getel. Este Getel era hijo de una mujer ramera. Su papá se llamaba Gad. Era de los gadanitas. Gad. Pero él era casado, no sé si antes o después. Lo cierto es
que dice que Gad tuvo hijos con su esposa. Pero de este Geter dice que era hijo de una ramera. Cuando crecieron, sus hermanos lo sacaron de la casa y dijeron: usted no heredará con nosotros porque usted es hijo de otra mujer. Y él dijo: está bien, me voy. No hay ningún problema. No voy a heredar. Me mandan de la casa y se fue. Y consiguió unos ociosos que lo seguían. ¿Se acuerda quién otro consiguió otros ociosos que también lo seguían? A unos endeudados, a otros en problemas, endeudados, ¿no es cierto? ¿Se acuerda quién era? David. Porque David tenía el temor de Dios. Y Geter también tenía temor de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 11: huyó pues, versículo 3, Jueces capítulo, esos libros que ustedes casi nunca les gusta leer, pero que son bonitos. Huyó pues Geter de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? A Geter de tierra de Tob, y dijeron a Geter: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Geter respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Es que cuando estamos necesitados nos acordamos hasta del que hemos desechado. Y a lo mejor ese que desechamos es el que nos puede servir. Y aquí él está diciendo: ahora vienen a buscarme, no me sacaron de allá, no dijeron que yo no iba a heredar. Cuando están en problemas, entonces vienen a buscarme. El otro pedacito lo van a leer ustedes, les voy a dejar 3 versículos para que lo lean allí en la casa. Y vamos al versículo 11. Entonces Geter, ¿qué dice? Vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Geter habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, y envió Geter mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mí? Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, ellos tuvieron que padecer mucho y pedir permiso para pasar por esas tierras. Cuando vinieron a estos pidieron permiso y no los dejaron. Entonces tocó dar una vuelta muy larga por otro lado para poder entrar a lo que era la tierra prometida. Pero el rey había dicho que ellos habían pasado por ahí, que les había robado. Cuando veo esto, me acordaba lo de Nicaragua, que están pidiendo un terreno que le pertenece a ellos, pero que lo tiene Colombia, que fuera de eso estaban pidiendo tierra por debajo por debajo del mar, porque van a vivir allá posiblemente.
algo que no les pertenece. ¿Sabe que hay gente que se pega de eso y empieza a reclamar lo que ni siquiera le pertenece? Y estos estaban pidiendo lo que no les pertenecía. Y dice la Biblia que el rey de los moabitas, versículo 13, respondió a los mensajeros de Geter: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Armón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvemela en paz. No vamos a tener problemas, devuélveme lo que es mío, adueñándose de cosas. Y Geter volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Geter ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Y empieza a contarles cómo fue que Dios nos iba llevando, cómo es que Dios nos guía, cómo es que Dios nos orienta, y ahora estos están pidiendo lo que no les pertenece. Lo que no es, no tiene por qué pedirlo. Y entonces, en el versículo 21, Geter dice: pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Armón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que Dios me dio, ¿usted lo quiere? Como medio tarao, podríamos decirlo. Y entonces Geter sabía bien la historia, conocía bien de la palabra, y él le está diciendo: lo que Dios nos dio, ahora usted pretende cogerlo. No dan, pero sí quieren. Y yo digo, y casi que sucede eso, ¿no? Ven a otro bendecido y quieren quitarle la bendición. Y lo que Dios dio, ahora usted pretende cogerlo. Lo que te hiciere poseer, Chemos es el Dios de ellos. Tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseemos, porque es de nosotros, nos pertenece. Hasta ahí todo va bien, ¿o no? Y Geter sale a pelear, pero no sale sin antes haberle prometido a Dios una cosa. Dice la Biblia en el versículo 29: y el Espíritu de Jehová vino sobre quién, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Geter, versículo 30, anota: hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme
cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Cualquiera que saliere a recibirme cuando tú me hayas dado la victoria, Señor, yo hago un voto. ¿Yo hago qué? Un voto de confianza, porque sé que tú me has dado la victoria. Y cualquiera que salga de la puerta de mi casa a recibirme, lo ofreceré en holocausto. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace con quién. Y fue Jephté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano y les derrotó hasta llegar a Mitic, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Versículo 34. Entonces volvió Jephté a Mizpa. ¿A dónde? A su casa. Y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, dice, su hija única. No tenía fuera de ella hijos ni hijas. ¿Qué se sentirá? Que llegue alguien, su padre, su propio padre, de la batalla, quizás escuchó el estruendo de los carros, la algarabía del pueblo, la felicidad. Y esta niña saca su pandero y empieza a alabar al Señor, a correr para abrazar a su padre, que posiblemente hacía mucho tiempo no lo veía, porque él estaba en la batalla. Era su hija única. Y dice la Biblia que cuando él la vio, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad que me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque lo he dado por palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Qué había prometido Jephté? Que la persona que saliera de la puerta de su casa a recibirlo se la ofrecería en holocausto al Señor. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Yo estudié con otro pastor que él dijo: yo quería muchísimo a mi madre, y mi mami se enfermó, y él le dijo al Señor: Señor, yo te tomo la vida de mi hija, pero alienta a mi madre. Y el Señor se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio. La mamá empezó a aliviarse y la hija a enfermarse. No pasaron 15 días, dice él, y su hija murió. La mamá se alentó, pero ya, como tenía sus añitos, se volvió a enfermar.
y también se murió. Y estando en el instituto, un día nos pusimos a hablar. Y él ya tenía también su edad, un poquito mayor que yo. Y me contaba la historia. Y lloraba y decía, yo jamás debería de haber hecho eso. Porque yo sabía que mi mamita iba a morir, pero tendría a mi hija. Ahora no tenía ni la mamá ni la hija. Y que Ted, en su alegría de ir a la batalla, dijo: la primera persona que salga a recibirme, se la ofreceré, Señor, en holocausto. Y era su única hija, lo que tenía. Y fuera que salió a recibirlo. No hubiera podido salir otro. Igual hubiera salido la esposa, ¿no? Hubiera salido un criado quizás. Él dijo la primera persona de la casa. Se la ofreceré, Señor. Y dice que cuando él le contó a su hija, ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. La hija conocía también de la palabra de Dios. ¿Sabe que en nuestro tiempo, y desde mucho tiempo atrás, la gente conoce lo que le hemos prometido al Señor y se vuelven cómplices? De cuando damos o cuando dejamos de dar, de que cuando decimos yo le voy a ofrecer esto al Señor y cuando nos tenemos la bendición decimos no, ya no. Y el que está en la casa le dice, no, ¿para qué va a llevar eso? Dios conoce el corazón. Casualmente Él conoce. Y Él sabe lo que hemos prometido. Y Él sabe lo que hemos dicho. Que mientras abre su boca, si habló, cúmplalo. Porque es pecado, dice la Biblia, no cumplir. Y esta niña sabía y dijo, si le ha prometido, haz conmigo lo que hayas prometido al Señor. Pero solamente le pide, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore ¿qué? Mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo, ve, y la dejó ir 2 meses. Y ella fue con su compañero. Ese tiempo, no sé, el tiempo de ahora, pero ese tiempo, el morir vírgenes era como una maldición. Tenía la ley ordenada que la mujer debería tener sus hijos. Y por eso cuando había mujeres que no podían concebir, las tenían como malditas. Eran malditas. La Biblia nos habla de una mujer que lloraba amargamente para poder tener un hijo y ofrecérselo al Señor. Se llamaba Ana. Y ella aquí dijo, solamente que me deje ir a llorar por los montes, con mis amigas, mis compañeras. Pero versículo 39 dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella
conforme al voto que había hecho. Y ella nunca se lo separó. Conforme al voto. ¿Se acuerdan de una historia en el libro de los Hechos de una mujer y de un hombre llamado Ananías y Zafira? ¿En cuánto vendiste el de edad? En tanto. Él había prometido más. No se estaba robando todo, pero le estaba robando a Dios una partecita. Y Dios, que todo lo sabe, ¿no? ¿Tú ves que Dios no lo sabe todo? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque no ha sido a mí, dijo Pedro, al que me mintió, fue al Espíritu Santo. Y sabe que nosotros a veces andamos tan felices mintiéndole a Dios, creyendo que eso nada se nos va a tener en cuenta y todo quedará escrito. La Biblia dice que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para, ¿qué dice la Biblia? Para dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces nos imaginamos que vamos a estar así en un tribunal. Quizás solamente nos van a colocar la película. Esta fue su vida. Esto fue lo que usted hizo. Y entonces dice la Biblia que allí habrá gente de toda clase, ¿o no? Hasta pastores, líderes, predicadores, diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Y escuchar la voz de Dios que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Porque creemos que ser cristiano es asistir a una iglesia. Porque creemos que ser cristiano es engañar a los que están dentro y tratar de engañar a Dios. Cuando la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, qué compañerismo Cristo con Belial, qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, dice la palabra. Pero nosotros nos parece simpático seguir las cosas del mundo, olvidándonos de las cosas de Dios. Eso a Dios se le olvida muy pronto. ¿A Dios se le olvida? A nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia dice que si nos constituimos en amigos del mundo, seremos los enemigos de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que este mundo es bonito, claro que es bonito. Hay que disfrutar muchas cosas, amén, gloria a Dios. Pero no participar en las cosas del mundo. Acuérdense que comenzamos octubre, pues estamos a primero. Este mes es el más difícil y el más duro. Y si ustedes buscan por todos lados, este mes es donde Satanás aprovecha para hacer cantidad de cosas y que a veces sus colaboradores somos nosotros mismos, cometiendo errores. Que el Señor nos ayude. Vamos ahora. Señor Dios poderoso y eterno, te damos infinitas gracias, Dios, por este momento precioso, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias.